tardes, ¿cómo andan? Hoy vamos a tener una entrevista con el doc Gustavo Tegui, es la persona que nos dirige. Vamos a ir esperando que se conecte más gente y voy a ir repitiendo esta información igual, pero así ya queda agendado y grabado. Como decía antes, la idea es entrevistar a Gustavo, que es el profesor que nos dirige desde el Centro de Morfologías, y hacerlo, bueno, conocerlo un poquito con él, charlar, saber qué piensa, qué cosas hace, cómo es que llegó a dirigir el centro y cómo lo fue creando, diferentes proyectos que se fueron realizando y bueno, cómo imagina también el futuro. Así que va a estar muy entretenido. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Me escuchás ahí? Yo te escucho, sí. Hay un poquito de delay. Bueno, si hay algo de delay, lamentablemente no lo vamos a poder solucionar porque obviamente son las redes y las distancias. Así que bueno. Es cuestión de esperar un poquito. Sí, totalmente. Bueno, si querés esperamos un ratito a que se una el resto, no sé, vos dirás. Dale, sí, perfecto. A medida que va a pasar el tiempo se va a ir conectando más gente, así que vamos a esperar. Pero bueno, mientras tanto, comentar que ya está habilitado la página web del centro, cmn.com.ar. Ahí está la información del centro, los laboratorios, de los miembros. Así que cuando terminemos con este vivo pueden ir a investigar un poquito más. Comentaba antes que la idea es charlar un poquito de vos, ver cómo fue, digamos, todo tu crecimiento dentro de la docencia, de la ciencia, y bueno, para conocerte un poquito también, ya que hay mucha gente seguramente conectada que no es miembro del laboratorio y va a querer saber qué pensás y qué opinás de algunas cosas. Bueno, sí, yo con todo gusto, si tiene alguna importancia lo que pienso, lo que puedo decir, ahí estaremos. Muy bien. ¿Te parece y 5 ya en un minutito arrancar? Sí, cuando vos digas. Dale. Me imagino que estás asistido ahí por todo el personal técnico de... Tengo todo el centro, sí, todo el área de redes está en la parte de atrás. Hay una gran movida. Bueno, un gran abrazo para todos ellos. Sí. Bueno, vos estás ahora ¿dónde? Para echarle un poquito, para pasar. En este momento estoy en Rauch. Estás en Rauch. Bueno, para los que no lo conocen y no me conocen, Rauch es un pueblito muy chiquito de 15.000 habitantes, más o menos en el centro de la provincia de Buenos Aires, un poquitito hacia el sudeste. Quizás conocen Tandil, queda cerca de Tandil, a 70 kilómetros, y de Buenos Aires está a 270 kilómetros más o menos. Y bueno, con esto de que la facultad está prácticamente cerrada, con muy poquitita presencialidad y no podemos activar todo esto, bueno, voy y vengo y trabajando mucho a distancia, obviamente. Totalmente. Bueno, entonces para arrancar esto, justamente sos de Rauch, ¿cómo es que llegás a la Facultad de Medicina? ¿Cómo es que te empezás a sentir atraído por la medicina, no? Bueno, mi padre era médico, era un médico pediatra de acá de Rauch, y bueno, yo siempre veía todo lo que hacía, cuando hacía las visitas a domicilio, lo acompañaba en el auto, cuando se despertaba a las 3 de la mañana porque había un llamado urgente, es decir, la medicina atravesaba todo lo que pasaba en casa. Y bueno, de ahí no recuerdo ningún momento en que no hubiera querido hacer eso, o sea, elegí la medicina creo que desde muy chico. Nunca me planteé otra carrera, o sea, la verdad que en ese sentido tal vez poco juicio crítico, pero bueno, siempre me gustó la medicina y
y esa es la razón, supongo que por haber vivido tan de cerca, lo que un médico, sobre todo lo que un médico de pueblo, significa. Un médico de pueblo es algo así como un poco filósofo, un poco brujo, un poco científico, un poco médico asistencial, lo que se conoce. Es decir, hay un librito muy importante, por lo menos importante para mí, de Favaloro, que se llama Historia de un médico rural, o la vida de un médico rural. Y ahí él cuenta un poco todo lo que es la vida de un pueblo para un médico. En este caso, en el caso de Favaloro, era el único médico del pueblo. Para quienes nos estén escuchando y aún no lo hayan leído y estudien algo de ciencias de la salud, les recomiendo ese libro. Así que esa es un poco la historia de por qué elijo la medicina. Y de alguna manera, yo empecé medicina porque me gustaba la filosofía, me gustaba la ciencia. En casa había un libro que se llamaba Cazadores de Microbios. Ese libro contaba las historias de Pasteur, de Koch, eran como grandes héroes que batallaban contra los virus, las bacterias, y yo me enamoré de eso. Entonces me gustaba un poco la medicina que hacía mi padre, la medicina asistencial, me gustaba la política, porque él también estaba en política, me gustaba la filosofía, había leído un libro sobre Hipócrates, y me gustaba la investigación. Y me parecía que el médico de alguna manera resumía todo eso que yo quería hacer. Y esa es la razón por la cual dije, bueno, allá vamos. Y te iba a hacer una pregunta sobre eso mismo, porque lo que marcás de tu padre y todo esto que vos viste de joven, está la parte asistencial muy, muy marcada. Y bueno, no sé si vos llegaste a ejercer o no, y cómo es que decidís no ejercer la medicina asistencial, me refiero, ¿no? Y vas hacia la docencia y hacia la investigación. Claro. A ver, mira, ya cuando iba terminando la carrera, me planteé dos alternativas. O hacía investigación o hacía medicina asistencial y puntualmente pediatría, que era lo que me gustaba. Y me di cuenta que no podía hacer las dos cosas, que hacer las dos cosas bien, o por lo menos lo mejor que yo podía, no las iba a poder hacer. Yo ya estaba haciendo mucha docencia, mucha investigación en la facultad, había empezado con la ayudantía de anatomía, después había llegado, también había hecho la ayudantía de histología y la ayudantía de patología. Estaba dando clases también en una universidad privada, que vivía de eso prácticamente, y bueno, de mi sueldo de la facultad, y, eh, y me apasionaba el mundo académico y la investigación. Así que prácticamente de la parte asistencial fue lo que hice durante la carrera. Nosotros teníamos que hacer un ciclo al final que no era el IAR porque no existía en ese momento, y bueno, eso es prácticamente lo que yo ejercí de asistencial. Y después, bueno, lo que uno ejerce un poquito de lo que le piden los allegados, consultas y demás, pero no tengo un consultorio, no trabajo en un hospital, así que la parte asistencial formal no la hago. Estoy dedicado completamente a la academia, es decir, a la investigación y a la docencia. La parte de investigación, en mi caso, empezó cuando yo estaba en primero. Quise hacer al mismo tiempo las dos ayudantías, de anatomía y histología, pero pasó lo siguiente. El examen para ingresar de anatomía se tomaba antes de Navidad y el examen de histología lo tomaban después. Y en esa época vos te venías al pueblo y no era como ahora que viajás a cada rato. Era complicado volver. Entonces no pude dar el examen de histología y me quedé con el de anato. Pero siempre lo tuve en mente y a los 2 o 3 años encontré la forma de acercarme a histología, empezar la escuela y empezar a hacer investigación. La parte de investigación que yo quería hacer ahí, que la hice por un corto tiempo, fue todo lo que tiene que ver con cultivos celulares. Era un mundo que me apasionaba y me sigue apasionando, aunque no lo hago ahora, y que tiene un gran futuro. Así que así empezó un poquitito mi historia de la investigación y bueno, y la parte de la docencia es más o menos lo que te estoy contando y lo asistencial es lo que te resumí hace un ratito. ¿Te resultó sencillo o fue digamos, una gran, eh,
una situación muy importante, digo, esto de definir si querías o no hacer asistencial. Porque, aunque sea, no sé, cuando vos la cruzaste la carrera, nuestra cursada es muy asistencial y tiene poca docencia y poca investigación, excepto que alguien haga, digo, algo particular como el centro, como una ayudantía, pero no nos forman para eso. No, tenés toda la razón del mundo, obviamente. Toda la facultad, y más ahora, pasa más ahora me refiero porque yo veo que cada vez la parte de investigación científica está como muy relegada sobre todo a lo que es la ciencia básica. Hay algunos focos de investigación, pero son, pues, para mi gusto, personalmente, son pocos. Lo que pasa es que, a ver, como te dije, había leído este libro y yo seguía leyendo, por otro lado, todo lo que encontraba sobre investigación. Por ejemplo, y cuando veía que algo de investigación se hacía en la facultad o se daba alguna charla, yo me acercaba. Así, bueno, fui conociendo, por ejemplo, a De Robertis, no me dio clases particularmente, pero en una charla que dio en la facultad, conocí a Milstein también, a Leloir, dando charlas. Todo lo que había sobre eso, yo iba ahí, me colaba en algún lugarcito que había bueno, y como te digo, ir metiéndome cada vez más en lo que era la epistemología, la filosofía de la ciencia, de leer, no había YouTube en esa época, así que lamentablemente tampoco uno podía conocerlo por ese lado. Pero sí, este libro que te digo, Cazadores de Microbios, me había marcado de una forma muy, muy fuerte. Las biografías siempre me gustaron mucho y entonces me apasionaba eso. De hecho, en algún momento pensé incluso en hacer biología al mismo tiempo, pero bueno, después me di cuenta que en realidad si yo seguía, iba buscando y abriendo los caminos, creo que iba a poder conseguir lo que quería de alguna forma. Los caminos que yo he hecho siempre han sido muy heterodoxos, y golpeando, equivocándome, volviendo a intentarlo, porque el camino de investigación básica que uno sigue en la facultad, si lo quiere hacer bien, yo no lo hice bien, es metiéndose en algún lugar, conseguir ser becario. La única vez que me presenté una beca no la gané. No vamos a contar ahora por qué, pero no importa, no la gané. Y bueno, la cuestión que entonces uno tiene que, como decía Helen Keller fue una escritora, para los que no la conocen, una escritora muy, muy famosa, muy conocida, prácticamente ciega y sorda de nacimiento. A los poquitos años sufrió una patología que la dejó ciega y sorda. Bueno, esta mujer decía que cuando se te cierran todas las puertas, tenés que como inventarte otras, ¿no? Y la verdad que eso también es importante. Yo creo que siempre se pueden imaginar puertas y abrir otras puertas. No solo hay que seguir las que están o las que existen, ¿no es cierto? Así que bueno, un poco así a los tumbos me fui haciendo y bueno, y esto es lo que hay. Sobre eso vamos a ir a una pregunta particular que hubo en las redes. La gente, digamos, que la sigue en las redes hizo la pregunta, que es, ¿cómo fue tu crecimiento personal, digamos, en tu primera investigación? ¿Y cómo fue el crecimiento también académico, digamos? O, ¿cómo fue el desarrollo de la primera investigación? ¿Qué cosas hoy notás que hiciste mal, que hiciste bien? Para la gente también que se dedica un poco a eso. Claro. Bueno, mirá, a ver, la primera investigación la hicimos, yo pertenecía al cuerpo docente de la Escuela de Ayudantes de Anatomía, y ahí hacíamos investigación de tipo didáctica, es decir, tratar de buscar un poco cuáles son los procesos que se dan en cada vez que uno aprende, etc. Así que la primera investigación fue sobre didáctica. Y sobre el tema de los errores, yo te diría que uno siempre comete errores, porque tal vez el principal error mío que he cometido y que sigo cometiendo es el perfeccionismo. Es decir, yo creo que no hay que ser perfeccionista, porque el perfeccionista es el que de entrada quiere que todo le salga bien. Y de hecho en el centro, ustedes lo saben, es así. Hacen, se equivocan y no pasa nada y lo volvemos a intentar.
Es decir, el tema del error, por ejemplo, está muy castigado en nuestra cultura. En nuestra cultura, digo, en Argentina, en Latinoamérica. En cambio, en otros países, equivocarse está perfecto, porque así es como se aprende, ¿no es cierto? Aprendemos, crecemos, emprendemos nuevos proyectos equivocándonos. Y bueno, yo me he equivocado mucho y me sigo equivocando. Así que, ¿cuáles son los errores puntuales de esa primera investigación allá por 1980 y pico? Ya no me acuerdo, tendría que revisarlo, pero seguramente está plagado de errores. O que si lo mirara hoy diría, ¿cuánto mejor lo podría haber hecho? Y yo creo que tiene que ser así, volver a mirarlo, porque si no, si sos un poeta, vos sos un poeta, por ejemplo, nunca escribirías un poema, nunca harías una investigación, nunca escribirías una canción. Entonces, bueno, sí, tratar de hacerlo lo mejor posible, no ser un chanta, por lo menos dar lo mejor de uno, pero después, bueno, no ser tan severo con el juicio sobre el error que uno comete. Y en base a eso también vamos a otra pregunta que es ¿cómo manejas la frustración? Muchas veces en investigación, y a veces por falta de tiempo, recursos o lo que sea, se frustra a veces el trabajo y uno también se frustra, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas eso? Y bueno, ¿qué recomendación haces para la vida en general, en verdad? Porque se puede trasladar a muchos aspectos. Mira, a ver, acá hay varios temas. Un tema es el sentirse frustrado y ser un frustrado, ¿no es cierto? Fracasar y ser un fracasado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es diferenciar esos dos conceptos. O sea, uno constantemente en la vida tiene frustraciones y uno constantemente en la vida fracasa. Pero eso no significa que tiene que sentirse un frustrado ni sentirse un fracasado. La frustración es esa emoción negativa o que sentimos cuando algo no nos sale bien. Entonces acá lo primero que voy a decir es algo que creo que ya me lo has escuchado decir, que es que hay dos tipos de problemas. Los problemas que tienen solución y los problemas que no tienen solución. Es muy importante ejercitarse para diferenciar esos dos tipos de problemas. Cuando uno se da cuenta que un problema no tiene solución, por ejemplo, la muerte de un ser querido, solo queda aceptarlo. Es decir, tratar de ser fuerte, recomponerse y aceptarlo, porque nada de lo que hagas va a cambiar. Lo mismo que estar constantemente diciéndose ¿por qué a mí? Si yo? O sea, no funciona. Entonces la frustración, cuando me frustro en algún momento o algo no me sale bien, lo primero que hago es hacer un análisis crítico. Siempre digo también que lo importante no son las circunstancias que nos rodean, porque circunstancias malas tenemos todos, sino cómo reaccionamos frente a esas circunstancias. Y esta es la parte que nos empodera, que nos hace más fuertes. Es decir, tratar de ver si esto no salió bien, qué parte me toca a mí y ver cómo la puedo mejorar. Y ya está, fracasé y no pasa nada, ¿no? ¿Qué problema hay? A veces tenemos el ego tan alto que estamos creyendo constantemente que la gente nos está mirando, que qué va a decir la gente, ay, qué va a decir que diga lo que quiera, ¿viste? O sea, vamos para adelante, disfrutemos de la vida, que salga como salga, y dando lo mejor de uno siempre. O sea, así es como yo encaro las cosas. Y obviamente me frustro como todo el mundo. Y enseguida me pongo a analizar qué pasó, qué podría haber. Mira, y el ejemplo que yo doy, así como inspiración, me parece importante, el caso de Federer. Federer bueno, creo que todos lo conocen, un gran tenista, campeón mundial, o no sé cómo se dice, porque no soy un experto en el tenis, pero él llegó a ser el primero. Y después, claro, obviamente tiene una edad que empezó a bajar su rendimiento y pasó a estar en segundo o tercer lugar. Pero se empezó a analizar, se recompuso, cambió y volvió nuevamente a ser el primero. No sé en este momento en qué lugar está. Y yo creo que esa es un poco la actitud que nos hace bien a todos, que nos empodera, que nos mejora. Así que eso es un pensamiento en voz alta, porque los consejos, viste, son como una palabra muy fuerte. Dar consejos, parecería que uno se las sabe todas, y yo prefiero decir que es mi pensamiento en voz alta. Esto lo hablamos un montón en el lago,
Y si siempre decís lo mismo, que es, digamos, somos únicos, que somos las personas que pueden llegar a cambiar esta realidad, pero también que no creamos que todos nos están viendo, que todos nos están analizando, porque a nadie le importa lo que hacemos en verdad. Eh, Obvio. Totalmente. Pero bueno, también es importante saber que nosotros Es somos el cambio. difícil, es difícil. Es dificilísimo, es dificilísimo. Eh, bueno, un poquito sobre medicina ahora, sobre la carrera en sí. ¿Cómo la atravesaste? Bueno, no sé si varió mucho, digamos, las materias de cuando cursaste vos ahora, pero ¿cómo fue todo tu proceso educativo? Bueno, a ver, mi proceso educativo fue bastante tortuoso. ¿Qué hubiera sido un estudiante modelo? Un estudiante modelo, en ese momento no existía el CBC. El CBC, yo empecé en el año 84 y el CBC empezó en el año 85. Así que un estudiante modelo, ¿qué hubiera hecho? Hubiera terminado la carrera en 6 años. Bueno, yo creo que mi caso fue un caso bastante particular porque, para resumirlo, ¿no? A mí me llegó a hacer la carrera el doble, o sea, 12 años. Yo tardé 12 años en hacer la carrera, nunca di un examen final mal y terminé con diploma de honor. Diploma de honor, para los que no lo saben, es tener un promedio igual o superior a 8. Así que vos fijate, digo, es raro, porque vos decís, un tipo que tarda 12 años, tardó el doble. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Cada uno tiene que hacer su carrera, en lo que me parece a mí, ¿no? A su tiempo. A mí me costaba mucho dar los finales porque siempre sentía que no estaba bien preparado, por esto que te contaba del perfeccionismo. Siempre me parecía que me faltaba algo, me dispersaba leyendo 45 libros sobre el mismo tema. Durante las clases por ahí no tomaba los apuntes porque me parecía que estaban incompletas, o sea, hice todo lo que no hay que hacer. Obviamente lo aprendí y después en los posgrados que hice no hice nada de eso y bueno, y fui mejorando esa parte que yo creo que es una debilidad, creo que es algo que no está bien hacerlo así, no creo ser un ejemplo, precisamente todo lo contrario. Eh, Ahora, como te digo, te voy a dar un ejemplo. Si uno estudia, que es lo que me pasaba, ¿no? Por ejemplo, neurocirugía, parecería que uno tenía que aprender todo de neurocirugía. Y tardíamente me di cuenta que hay una residencia de neurocirugía que te lleva 3 o 4 años según el lugar o que seas jefe de residente, etc. Entonces yo pretendía aprender todo en una materia que era de 3 semanas, con un librito que tenía 300 páginas. Entonces no se puede. Uno tiene que aprender, decir, bueno, esto es para aprender la materia, no voy a saber todo. Por eso vos te encontrás a veces con docentes que te dicen, mirá, yo nunca pongo 10, porque el 10 es Dios y yo soy el 9, y bueno, y ese tipo de cosas. No es así. O sea, uno en la carrera tiene que aprender un básico que es el libro, lo que te dan en la clase, y bueno, ser responsable y punto. Bueno, yo no hice nada de eso, y en el medio iba estudiando otras cosas, como te digo, simultáneamente fui ayudante de 3 materias, todas morfológicas, anatomía, histología y patología. Coordinaba todo lo que era la carrera de la parte de anatomía de técnicos radiólogos y leía y me fui formando mucho en epistemología de la ciencia. Entonces todo eso me dispersaba terriblemente y obviamente no enfocaba, que es lo que les aconsejo siempre a ustedes, que enfoquen para que no cometan este tipo de errores. Así que bueno, así la fui pasando. Lamentablemente en la facultad no había y no hay algo como lo que nosotros hemos armado acá, que es el Centro de Morfología y Neurociencia. Yo no lo conocí, no lo conozco, tal vez en algún lugar existe, pero no, yo no lo conozco. Y bueno, me pareció que había una necesidad de crear esos espacios, porque a mí me hubiera gustado tenerlos. Y entonces, bueno, esa es un poco la historia de cómo yo la atravesé y por qué llegamos acá. Bueno, me dejas el pie para preguntarte entonces cómo es que nacen los laboratorios. Bueno, a ver, yo en el año 2001 estaba el cargo que tenía en anatomía era jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva.
Para los que no lo saben, dedicación exclusiva es, Bocha estaba dedicado a eso, era estar todo el día en la facultad, y coordinaba un poquitito lo que era la cursada. Entonces, en ese año nosotros desarrollamos los primeros 2 laboratorios, que fueron el laboratorio de imágenes y el laboratorio de neurobiología, como se llamaba antes al laboratorio que actualmente es de neurociencias. Surgió en el año 2001 la posibilidad de cambiar el currículum, es decir, los contenidos del curso de anatomía, y empezar a incorporar imágenes. Entonces, para eso desarrollamos, después si querés podemos hablar un rato de eso, o no, no sé, la galería de imágenes, y desarrollamos todo lo que es la enseñanza por imágenes. Así que había una necesidad de empezar a crear un grupo que trabajara todo lo que era anatomía por imágenes, porque no había nadie, te diría nadie en la facultad que prácticamente trabajara eso, había alguna cosita esporádica, pero no había algo sistemático. Y neuro en anatomía siempre fue algo bastante, a mi juicio, salvo también algunas pequeñas islas, algo muy descuidado. Es la última parte, es la que menos trabajos prácticos tiene, es muy anatomía estructural, siempre se deja un poco como para el final. Entonces, había una necesidad de desarrollar neurociencias o neurobiología, como lo llamamos, y imágenes. Y en neurociencias empecé con un curso que lo llamé Introducción a la Neuroanatomía Funcional. Y se notó un montón de gente, y ese fue el núcleo del laboratorio de neurobiología del momento. Empezamos a desarrollar disecciones por tracción de fibras, que no las hacía nadie, salvo hacía mucho tiempo un profesor, el profesor Masiti, que trabajaba con eso, pero ya no estaba en la facultad. Y en el caso de imágenes, bueno, armamos toda la galería de imágenes y armamos el laboratorio, empezamos a desarrollar otras actividades, que después si queréis cuento para no dispersarme con esto. Y más adelante, en 2003, creo que fue, desarrollamos el laboratorio de embriología y anatomía comparada y anatomía microscópica, que después pasó a ser el laboratorio de ciencias morfológicas, y en el 2006 desarrollamos el laboratorio de preparados especiales. En el laboratorio de anatomía comparada e histológica montamos un laboratorio de histología, para empezar un poco a hacer como esa integración entre histología y anatomía. Y empezamos a formar gente en eso, en hacer preparados histológicos, anatomía microscópica. Y en el 2006, nuestra cátedra desarrolló, la cursada tenía el doble de carga horaria. O sea, empezamos con eso, propusimos eso y lo armamos. Tenía el doble de carga práctica, y entonces para armar eso se nos ocurrió hacer algo que llamamos preparados especiales. Preparados especiales era un preparado que tenía una función de integrar anatomía con función y anatomía con clínica. Entonces desarrollábamos preparados especiales para que la gente, los estudiantes, entendieran mejor la función, mejor la patología, que se entusiasmaran, que vieran que lo que estaban haciendo tenía sentido para su carrera, que no fuera algo tan de memoria, tan acordarse inserciones y nada más, sino que integrábamos con la clínica, ¿no? Y bueno, esa es la historia de cómo nacen estos 4 laboratorios. O sea que para el 2006, 2007 si querés, ya teníamos los 4 laboratorios funcionando. Bueno, más adelante... Perdón, no, recién una chica preguntaba por el chat del vivo, ¿cuándo es que empezó? ¿En qué año fue que empezaron los primeros laboratorios? Y después sí los primeros laboratorios, los 2 primeros, neurobiología e imágenes, en el 2001. La mayoría de los que nos debe estar escuchando quizás todavía no habían nacido. ¿Y siempre tuviste claro que los laboratorios eran para hacer también investigación, o era un apoyo docente, un apoyo académico para los estudiantes? Bueno, eso lo voy a ligar con otra parte, que es la siguiente. Durante muchos años yo dirigía la escuela de ayudantes, hasta el 2012. Y ahí, en esos años que dirigí la escuela, nosotros habíamos cambiado la propuesta y había un área muy importante que era desarrollar investigación científica. De hecho, se daban una serie de cursos, los clásicos de didáctica, de anatomía,
de metodología de la investigación que introdujimos, y ahí empieza un poco la idea de extenderla, ¿no? Porque los laboratorios ya hacían investigación, pero empieza la idea de que todos los estudiantes debían tener algún contacto con la investigación. Pero quizás alguien se pregunta, ¿pero investigación para qué si yo voy a hacer medicina asistencial? Porque estoy convencido que la investigación científica, un toque, algo, no todo, yo no pretendo que la gente haga investigación científica, muy lejos de mí eso. Pero te abre la cabeza, te ayuda a pensar, desarrolla el pensamiento crítico y desarrolla el mundo imaginario, como lo hace el arte también. Entonces, desde mi lugar, bueno, lo hacemos con metodología de investigación. Así que yo te diría que desde el 2001 empezamos con la idea de que los ayudantes, porque en ese momento era todo referido a ayudantes, no existía esto de las pasantías, los ayudantes pudieran meterse en esos grupos a hacer investigación científica, lo que a ellos les gustara. El tema era que se les ocurrieran preguntas, trabajar con preguntas, reformularlas, etc. Y ahí empieza todo lo que es hacer investigación en anatomía, ¿no? En lo que a mí me toca. Bien, bien, bien. Gracias por haberlo creado. Después, bueno, sobre los laboratorios, hay, a ver, déjame ver unas preguntas. Hay un banco de fetos también en el laboratorio. ¿Cuándo fue creado? Es una de las preguntas. Y bueno, ¿cuál es el fin del banco? Bueno, ¿te acordás que yo te había contado que estaba haciendo investigación también en todo lo que era cultivos celulares? Bueno, en el año, no me acuerdo exactamente, pero pongamos 2001, 2002, surge la posibilidad de hacer una investigación sobre la dinámica de las poblaciones dopaminérgicas en el área tegmental ventral, que es un núcleo muy pequeño del mesencéfalo. Entonces ahí hay neuronas dopaminérgicas. Estas neuronas queríamos estudiar la dinámica de las poblaciones, es decir, cómo se originan, cómo surgen, etcétera, porque nos interesaba entender esto para poder entender lo que pasa en pacientes esquizofrénicos, donde una de las teorías postula que tiene que ver con las vías dopaminérgicas. Pero para hacer eso había que estudiar la dinámica, el desarrollo de las poblaciones, cómo se generan, de dónde surgen, etcétera, había que conseguir fetos. Entonces no teníamos nada, como en la mayoría de las veces que hemos intentado algo, no teníamos nada, era un mundo imaginario. Entonces dijimos, bueno, vamos a armar un banco de fetos. ¿Cómo se arma un banco de fetos? No sé, nadie me lo explicó, así que lo que hicimos fue, dijimos, bueno, vamos a hablar con los hospitales que de alguna manera estaban ligados a maternidades o que tenían algún servicio de ginecología y obstetricia importante, y así como se hacen donaciones de cadáveres adultos, también podíamos evaluar o conseguir la posibilidad de que hubiera donaciones de fetos. Y bueno, ¿y dónde los vamos a poner? Y necesitamos muchos frascos, no tenemos frascos. Entonces un día en un curso, en una clase, dije, miren chicos, estoy armando esto. Y al otro día, o a las pocos días, cada uno me trajo sus frasquitos de la casa de mermelada que no usaba, y así armamos el banco. Y hoy tenemos un banco importantísimo de más o menos 600 embriones, fetos, que se construyó así, de la nada, con frasquitos de mermelada y con hospitales que sin pedir nada a cambio, nos fueron acercando, o digamos, obviamente íbamos con la ambulancia, los íbamos a buscar, estos embriones o muestras no reclamadas. Porque para los que no saben, la mayoría de los que tenemos son fetos de menos de 20 semanas, que es lo que se considera, en la mayoría de los casos, un feto no viable. Entonces, en la anatomía patológica, no sé si eso ha cambiado, pero en general se considera como una muestra patológica, ¿no es cierto? Y esas muestras, si uno no las retiraba, muchas veces, bueno, terminaban con el resto de muestras patológicas que se desechaban. Entonces, de esa forma, bueno, construimos algo realmente productivo. Esa es la historia del banco de fetos. Y ya para ir terminando con todo lo que es referido al laboratorio, en verdad,
hay una de las preguntas que es, ¿cómo es que terminás ya incorporando a los 4 laboratorios? Porque empezaron de forma independientes. Y bueno, ¿cómo lo desarrollaste y qué pensás a futuro también? ¿Cómo continúa esto? ¿Cómo veo el futuro del centro? Del Centro de ¿O Morfología a y qué te... Neurociencias, claro. Bueno, a ver, yo creo que el futuro del centro no está escrito, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de que hay un mundo imaginario, un mundo posible y un mundo real. Entonces, dentro de lo que es el mundo imaginario, que es, me parece, donde se construyen los sueños, y después hay que ver cómo se puede hacerlo realidad. Pero sin ese mundo imaginario nunca se va a poder cambiar, innovar, etc. Entonces, yo lo que creo es que nuestro centro ahora tiene que tratar de seguir un poco en la línea en la que vamos. Nosotros, para los que no lo saben, por ejemplo, el año pasado presentamos 19 trabajos de investigación en un contexto dificilísimo, en un contexto donde las facultades están prácticamente cerradas. Logramos eso, y eso es fruto de todo el equipo que trabaja dividido en distintas áreas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es profundizar la calidad de nuestros trabajos y extender esos trabajos a la sociedad. De hecho, por ejemplo, tenemos muchos proyectos para volcar esto a la sociedad que también por esta cuestión de pandemia y aislamiento todavía no se han podido hacer. Tenemos que hacer más divulgación científica, tenemos que hacer más extensión, llevar a la gente muchas de las cosas que hacemos, que estoy seguro que servirán, y hacer sobre todo también lo que se llama vinculación para producir más innovaciones y bueno, y desarrollar distintos prototipos que tenemos. Y para eso a veces necesitamos recursos económicos que no tenemos, entonces también habrá que seguir siendo creativos y bueno, y ver cómo podemos conseguir esos recursos. Totalmente. Y una de las preguntas de una persona fuera del laboratorio era, ¿qué es lo que esperas para los ingresantes al laboratorio, de las personas miembros del labo? ¿Qué es lo que vos buscás y cuáles son las aptitudes que esperás que tengan? Bueno, mira, primero les cuento, para los que no lo saben, obviamente los que son del centro sí lo saben, pero los que no están, tal vez no. Nosotros hacemos a principios de diciembre habitualmente, o en el mes de diciembre, hacemos una convocatoria abierta donde mostramos todo lo que hacemos, mostramos un poco nuestros videos, donde cada uno de los coordinadores de las áreas cuenta un poco lo que está haciendo, y invitamos a todo el que se quiera sumar a que haga un ingreso, un proyecto para ingresar como pasante. Entonces, ese proyecto intenta de alguna manera cumplir dos funciones. Una, que cada uno de los que quiere hacer la pasantía vea si realmente lo va a poder sostener y si le gusta esto. Entonces ahí ya estamos viendo algo de lo que se pretende de los pasantes, que es el tema de que sean personas proactivas, que sean entusiastas, que tengan cierta resiliencia, que tengan cierta capacidad para un que otro fracaso. Antes. Un segundo, Gustavo, se te está perdiendo la señal y el último, no sé, 30 segundos no se te escuchó. Bueno, entonces digo esta parte de nuevo. Es decir, claro, la parte de resiliencia se perdió. Bueno, entonces lo que te decía es que la idea es que sean estudiantes entusiastas, proactivos, que tengan ganas de hacer cosas, que tengan tiempo. Entonces les proponemos hacer un proyecto y tienen esos meses de diciembre, enero, febrero, hasta marzo, para armar un mini proyectito de algo que nosotros les contamos después y que vemos cómo se hace. Bueno, algunos nos escriben y nos agradecen porque aprendieron a disecar en ese tiempo, pero se dieron cuenta que no es lo de ellos, por ejemplo. Y así con todo. Entonces ahí tenemos esa primer prueba. Esperamos un poco que tengan esto. Y una vez que ya entran como pasantes, la pasantía dura desde abril hasta principios de agosto, ahí nuevamente hacemos como una segunda prueba, es ver en qué medida pueden sostener este proyecto, comprometerse, que es como una autoevaluación que hacen ellos, porque nosotros en la práctica nunca
no tenemos una actitud de evaluación de dejar a la gente afuera. Es simplemente charlar y ver si esto es lo que a uno le interesa. Y si uno está fracasando, ayudamos también a ver por qué estamos fracasando. Que insisto con esto, no es que uno sea un fracasado. A veces fracasamos porque no tenemos tiempo. Entonces, y esto varios de los que me están escuchando seguramente lo van a entender, quieren hacer tantas cosas que a veces no se dan cuenta que no se puede. Entonces tenemos que sentarnos y ver, bueno, mirá, si vos realmente tenés que estudiar tu carrera, tenés que trabajar, el trabajo te lleva 8 horas, bueno, y estás súper estresado, entonces charlamos y decís, mirá, ¿por qué no esperás un poco y lo haces en otro momento? Y eso es básicamente lo que pasa entre la prepasantía o el ingreso y la pasantía posterior. Perfecto. Bueno, entonces la gente que quiera anotarse, pronto van a abrirse las inscripciones a mediados de diciembre. Sí, en diciembre vamos a abrir las inscripciones. Claro, sí. Y ahí te digo algo más, ahí podrán elegir entre las 16 áreas con más de 16, porque hay algunas que tienen más de un proyecto, hay muchos proyectos para hacer, y bueno, y es probable que algunos de esos proyectos que estamos haciendo les entusiasme y bueno, se quieran sumar. Bueno, justo había una pregunta en el chat que se refería a qué proyectos de investigación en biología hay, digamos, cuáles son los proyectos biológicos de la investigación, y no tanto de docencia, quizá, o epistemología. Si quieres comentar un poquito. Bueno, claro. Más o menos, amplio. Claro, bueno, puntualmente, bueno, esto no, es importante, como dijimos, hacemos proyectos, prácticamente mi idea es que haya proyectos de investigación de todo, pero puntualmente a la gente que le interesa lo que es la parte biológica, nosotros estamos, y esto es muy importante la pregunta, porque, a ver, hay que tener un juicio de realidad conservado, por más que uno esté en el mundo imaginario, para darse cuenta de lo que es factible. Cuando uno va a hacer una investigación, la investigación tiene que ser original, es decir, dar una respuesta nueva que se desconoce, si no, no es investigación científica, es un trabajito, pero no es investigación científica, tiene que ser original. En segundo lugar, tiene que ser viable, es decir, tiene que ser algo que se puede hacer. Y en tercer lugar, tiene que ser factible. Factible quiere decir que lo podemos hacer nosotros en este momento con los recursos que tenemos. ¿Cuáles son los recursos que nosotros tenemos para hacer investigación biológica? Pues nosotros hacemos investigación sobre todo de lo que es macro y mesoscopía, es decir, el nivel intermedio de la morfología. En este momento no estamos haciendo investigación microscópica, no hacemos biología celular y algo de histología no está, podemos empezar a hacer también, pero no puntualmente en nuestros laboratorios. Entonces, las áreas fundamentalmente de biología son áreas que tienen que ver con proyectos, vamos a contar proyectos. Por ejemplo, estudiamos en neurociencias el dimorfismo sexual cerebral, estudiamos en ciencia con tractografía. La tractografía es una técnica que nos permite, que es con imágenes, por ejemplo, o sea, que está ligada a lo que es el proyecto Conectoma Humano. Es el proyecto que intenta mapear todas las conexiones del cerebro, macroscópicas. Y así entonces estudiamos, por ejemplo, áreas conectadas con el lenguaje, es decir, fascículos que no se conocen sus componentes, que no se conocen las proporciones, que no se explica por qué, por ejemplo, frente a una afasia, es decir, un problema en el lenguaje, las mujeres se recuperan de una forma, los hombres se recuperan de otra, etc. Bueno, nosotros intentamos buscar una explicación biológica con esas investigaciones. En el área de, por ejemplo, cardioanatomía y el área vascular, ahí estamos investigando, por ejemplo, tratando de explicar cuáles son los factores que tienen que ver con la fuerza con la que se impulsa la sangre en el ventrículo izquierdo, por ejemplo. Porque hay una cuestión de masa, es decir, cantidad, que eso, quienes se han cursado ya patología o son médicos lo saben, cuando se necesita una mayor fuerza de eyección, obviamente hay una hipertrofia, hay un agrandamiento del músculo como cuando uno practica, ¿no es cierto? Pero además de eso, hay una disposición de la arquitectura de las fibras. Y bueno, una de las investigaciones apunta a entender qué tiene que ver la arquitectura fibrilar
para explicar eso. Y eso está muy ligado en el futuro, por ejemplo, a cirugías que se hagan en el corazón, a la remodelación del miocardio, cuando un paciente sufrió un infarto. En el futuro también está ligado a poder colocar células madres en el miocardio y que se desarrollen de determinada forma. Bueno, nosotros estamos en la parte de la arquitectura de la fibra, pero tiene que ver con todo esto. Por otro lado, intentamos explicar qué factores morfológicos dan cuenta del metabolismo celular, estudiando, por ejemplo, la relación que hay entre la cantidad de vasos y la cantidad de masa irrigada por esos vasos. De hecho, hace algunos años desarrollamos un indicador anatómico del metabolismo, de modo que uno podría, por ejemplo, tomar un corazón de una especie o de un animal que está muerto y podríamos, en principio, tratar de predecir el tipo de metabolismo que tenía. Después, por otro lado, hay algunos trabajos que en este momento no los estamos haciendo, pero que los podríamos retomar si hay gente que le interesa, que son del área biológica, que tienen que ver con lo que es la destreza manual, por ejemplo, y estudiábamos entonces la proporción de inervación de los músculos que inervan el pulgar versus los músculos que inervan el miembro inferior. Tenemos una teoría de la proporcionalidad para explicar un poquitito las distintas funciones de la disposición de los músculos en el aparato locomotor. Bueno, esos son más o menos en resumen, quizás me olvido de algunos y quizás el tiempo no da tampoco como para que la desarrollemos tanto, ¿no? Pero esas son algunas de las cosas que hacemos en biología. Perfecto. Hablando sobre el tiempo, tenemos todavía varias preguntas, más que nada de la parte de docencia educativa y cómo vos ves la parte educativa, que van a llevar unos tiempos, quizá terminemos este vivo y tengamos que abrir otro, eso lo vamos viendo igual si quedan muchas preguntas o no. Pero bueno, vos también, además de enseñar en la UBA, sos docente en la Universidad de Olavarría. Allá, ¿qué proyectos tenés educativos? Si también haces de investigación, bueno, ¿qué dirigís? Eso es más para conocerte un poquito más también a vos. Sí, mirá, la universidad es la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Tiene su sede, el rectorado está en Tandil, y después tiene otras sedes en Azul, en Olavarría y en Quequén. La facultad en la que yo trabajo se llama Facultad de Ciencias de la Salud y está en Olavarría. En Olavarría, bueno, empecé en el año 2006 dando la primera clase de toda la carrera. De medicina ya existía enfermería y bueno, con el paso del tiempo fui cumpliendo distintas funciones, profesor de anatomía por imágenes, profesor de anatomía, actualmente soy director del Departamento de Ciencias Biomédicas y también sigo siendo profesor obviamente de anatomía por imágenes y de anatomía. La carrera ahí está organizada de manera diferente, es una currícula muy innovadora, donde las materias se dictan de manera integrada, es decir, uno no cursa anatomía, histología, fisiología por separado, las cursa integradas. Por ejemplo, la parte de neuro se llama módulo 3, neurociencias. Y bueno, es como hacer en la UBA, digo, para comparar un poquito, o en La Plata, primer año y segundo juntos, ¿no? La parte biomédica. Ahí básicamente, bueno, armé también hace ya varios años la escuela de ayudantes, que es la escuela de ayudantes de toda la facultad, porque hay una sola escuela, y con los alumnos de la escuela siempre hemos desarrollado diferentes proyectos que bueno, que tienen que ver con las inquietudes que me van planteando año a año los chicos, o sea, por ahí desde desarrollar un canal de YouTube hasta desarrollar una revista, por ejemplo, que habla de temas de salud, de pensamiento crítico, que llegue a los estudiantes, y bueno, distintos proyectos de ese tipo. No estamos tan ligados, porque de eso se ocupa otra área, hay todo un departamento de metodología de la investigación que se ocupa más de ese tema. Perfecto. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, en sentido de esto de poder comparar las dos formas de enseñar la medicina, ¿cómo ves a la educación? ¿Cómo crees que habría que educar? Si está bien, si habría algo para mejorar. ¿Qué cambios harías vos? Bueno,
Bueno, mira, yo creo que hay que cambiar casi todo. No es que no haya cosas buenas en lo que estamos haciendo, pero creo que sinceramente habría que cambiar casi todo. A mí me gusta mucho un educador que se llama Ken Robinson. Ken Robinson tiene en YouTube, en las conferencias TED, que uno las puede ver en YouTube, tiene la conferencia TED más vista de todos los tiempos, que se llama Las escuelas matan la creatividad. Y a mí me parece que ahí está principalmente el problema, porque yo creo que si nosotros vamos a leer un poco la misión de todas las facultades, los objetivos generales, va a decir desarrollar un pensamiento crítico, creativo, y vos decís, vas cursando las materias y vos decís, ¿esto cuándo se ve? ¿Dónde se ve? Y yo creo que no se ve nunca. Entonces, bueno, me parece que hay que armar proyectos, no digo que necesariamente tenga que haber una materia que se llame innovación o creatividad, pero hay que desarrollar proyectos en ese sentido. Yo veo que la carrera, puntualmente hablo de lo que más conozco, pero sé que la mayoría de las carreras, salvo excepciones honorables, que siempre las hay, están armadas un poco así. Hay que memorizar mucho, llegar al examen y largar todo lo que uno memorizó y al día siguiente olvidarse de todo. Y eso es nefasto. Habría que aprender por proyectos, habría que aprender por problemas, por casos, habría que implementar lo que se llama aula invertida, es decir, que llegamos al aula y empezamos a debatir sobre las cosas que teníamos que leer, y sobre todo hay que desarrollar también una actitud menos soberbia por parte de nosotros los docentes. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente cuando uno enseña hay una asimetría pedagógica, es decir, se supone que el docente debería de ese tema saber más que los estudiantes. Es lo que todos los estudiantes esperarían y es lo que creo que corresponde. Ahora, a veces la soberbia es tan grande que uno, el docente, se cree que es más que el alumno y entonces, bueno, empieza una relación asimétrica antropológica, es decir, como que los seres humanos son diferentes, el docente es superior al alumno. Y bueno, yo creo que ahí entonces hay que horizontalizar, hay que hacer mucho más democrática, hay que confiar mucho. A mí me gusta, por ejemplo, cuando hacemos los seminarios, que nosotros abrimos la participación y respetamos todas las opiniones, y después hacemos una cosa que es, hay dos técnicas que a mí me gustan mucho y que se usan poco, que son el brainstorming y el conflicto cognitivo. El brainstorming o tormenta de ideas es hacer una pregunta. Quizás si ustedes miraron en algún momento la serie de House es un médico de una serie que le pregunta a sus residentes que tiren a ver qué opiniones tienen sobre un determinado diagnóstico. Bueno, eso es brainstorming, eso es tormenta de ideas. Y después lo que hacemos es confrontar las ideas, es decir, que cada uno que tiró una idea ahora tiene que justificarla y fundamentarla. Eso crea un clima muy lindo de participación democrática, donde todos opinan y vamos aprendiendo entre todos bajo la guía del docente que se supone que un poco maneja el tema. Después hay un foco muy grande puesto en todo lo que es la innovación tecnológica, que me parece que es muy importante. Por ejemplo, ahora nosotros acabamos de hacer también un trabajo sobre brecha digital, el impacto que ha tenido la pandemia sobre el aprendizaje. Bueno, es muy importante incorporar la tecnología, pero no hay que olvidarse que eso es un aprendizaje mediado por tecnología. Es decir, la tecnología no va a reemplazar el pensamiento, el aprendizaje, la creatividad. Entonces esa es la parte humana que tenemos que rescatar. Si no desarrollamos la creatividad, estamos perdidos, porque en el futuro la mayoría de los trabajos que van a venir no han sido inventados, el conocimiento se renueva de una forma impresionante, y si nosotros aprendemos un montón de recetas, pero no aprendemos a pensar, estamos en el horno. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta todo esto, de democratizar creatividad, innovación. Los estudiantes, por ejemplo, creen que hay preguntas tontas. Me preguntan a veces, perdón por la pregunta que voy a hacer. No pidas perdón, preguntá lo que quieras, y no hay preguntas tontas. Entonces, este miedo que hay generalizado, ¿no?, por esta gran verticalidad en la forma de organizar la docencia, hay que cambiarlo.
Así que bueno, eso básicamente, en resumidas cuentas, es lo que pienso sobre la educación actual y el futuro. Bueno. Bueno, para comentar de vuelta, hoy se inauguró la página del centro, CMN, del Centro Morfología y Neurociencias.com.ar. Ahí van a estar todos los trabajos, todos los proyectos que tenemos, y se puede hacer un seguimiento también desde ahí y desde las redes sociales del centro desde este Instagram y también en Twitter, en YouTube y Facebook. Bueno, antes había más o menos 70, 80 personas conectadas, así que esperemos, nada, más o menos, si llegamos a ese numerito, un minuto más y ya estamos. En forma de comentario, una de las preguntas era de Agustín, no me acuerdo si era Suárez o Juárez, fue un chico que estuvo en el Lago, creo que fue de Morfo, y preguntaba cuándo es que vas Juárez. Juárez. ¿Cuándo es que vas a abrir el Agustín, laboratorio? Agustín está estudiando Biología. ¿Cómo? Agustín está estudiando biología. Claro. ¿Y qué Él preguntaba? pregunta cuándo vas a abrir el laboratorio en Ciudad Universitaria, en el pabellón 2. Sí, tendríamos que no sé, evaluar las posibilidades. Es complicado. Es complicado dividirnos tanto como para hacer eso. Sí, la verdad que lo extrañamos a Agustín. Agustín estudiaba al mismo tiempo medicina y biología, y bueno, y finalmente se volcó a la biología, le interesaba la investigación, y bueno, y entiendo que le va muy bien. Y mira, ahí, si querés, mientras, bueno, vamos esperando, pero vamos, ya que me preguntaste, vamos charlando, Sí. contando anécdotas. Vos sabés que yo siempre recuerdo mucho, y se lo conté a Agustín en ese momento, lo he contado también en el grupo, una anécdota de una estudiante de medicina que también era algo parecido a lo de Agustín, o sea, estudiaba biología y estudiaba también medicina. Y un día, bueno, me pidió de hablar y charlar un rato porque ella me dijo una cosa que a mí me impactó mucho y que creo que tiene que ver con la educación. Estaba muy triste porque me dice, cuando yo llego a la facultad de medicina, siento que esta facultad me oprime. Y eso no lo siento en exactas o en biología, qué sé yo. Y vos sabés que yo he ido algunas veces a exactas y, y es verdad que se vive como otro clima, desde el jardín donde uno puede salir a caminar, donde uno puede ver el río también, el aire que se respira en esa época, ahora la facultad lo agregó, pero en esa época vos podías ir a la biblioteca, hablar, reunirte, estudiar, y en nuestra facultad de medicina se veía un clima como que, viste, tenían que estar todos callados, no podías ir a estudiar en grupo, tomar mate, charlar. Es decir, esta idea de compartir el conocimiento, ¿no? Crecer aprendiendo algo que te interesa. Y bueno, realmente esa chica después terminó dejando también la facultad de medicina y se fue a biología. Yo creo que tenemos que rescatar eso en la facultad de medicina, que sea algo que no sea tan opresivo. Por ejemplo, en las residencias también se vive un clima muy de opresión, ¿no? Donde el de arriba siempre tiene poder sobre el que está abajo, y se cuentan muchas anécdotas que son terribles. Que yo las conozco muchas de primera mano, porque, bueno, obviamente la gente que comparte conmigo después va a hacer la residencia y viene y me cuenta. Eso no tiene que ser así, no tiene que ser así. Uno puede gestionar un aprendizaje que sea más democrático, sin que esto significa que sea un libertinaje o que cada uno pueda hacer cualquier cosa. Así que realmente es muy triste que pasen estas cosas. Así que bueno, sí, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño, Agustín. Si estuviera ahí escuchando, le mando un abrazo. Y bueno, es muy lindo. Ojalá pudiéramos recrear en la educación de medicina, que hay tantas cosas para hacer, que bueno, nos llevarían a otro nivel y lo disfrutaríamos muchísimo. Recién puso en los comentarios del chat que en este vivo había un infiltrado de exactas, así que estaba escuchando y justo, bueno, le mandamos un saludo también a él. Quizás en el futuro Agustín puede desarrollar todo esto allá. ¿Por qué no? Bueno,
Eh, un poco lo que se viene ahora este año, para cerrarlo desde el centro, que son, bueno, congresos y terminar proyectos. Si quieres contar un poquito este congreso que se viene, donde van a haber varios trabajos de investigación que se presenten desde el laboratorio, y también una de las preguntas que había es cuántos trabajos de investigación participaste vos y a cuántos congresos también participaste. Mira, congresos la verdad que no me acuerdo, son muchos, no lo sé, tendría que revisar el currículum, no lo sé. Y trabajos tampoco sé el número exacto, calculo que deben ser algo más de 200, los cuales debe haber alrededor de 20 trabajos que ganaron premios. Pero no, el número exacto no lo tengo. Y después con respecto, sí, ahora estamos, se viene en noviembre el Congreso de la Asociación Argentina de Anatomía Clínica, y bueno, invito a todos los que estén mirando, que quieran participar, eh, pueden hacerlo, va a ser online. Y bueno, nuestro grupo, el centro, lleva más de 20 trabajos. Así que, bueno, esperemos que todo salga muy bien, porque la verdad que nos sentimos muy orgullosos de todos esos trabajos que ha hecho el equipo, ¿no? Muy bien, No sé muy si me bien. preguntabas algo más sobre esto. No, no era eso, para comentar un poquito cómo terminaba el año y bueno, sobre los congresos. Pero ya que no pudiste decir nada sobre cuánta cantidad y números que son igual un poquito más exactos y difíciles de recordar, pero algún congreso en particular que recuerdes que haya pasado algo, que haya sido en algún lugar, en el exterior, acá en Argentina, eh, que te llevaste, bueno, nada, lindos recuerdos y que quieras compartir. No, bueno, uno de los últimos, tal vez porque está muy ligado a que después de ahí no lo pudimos hacer más, fue el Congreso cuando viajamos juntos, que vos también viajaste, ahí a Santiago del Estero. Creo que la pasamos muy bien, me parece que rescato un poco la experiencia de los estudiantes. Eh, no quiero ser soberbio, pero realmente me siento muy orgulloso del trabajo que ustedes han desarrollado. A mí me parece que, bueno, uno recibe comentarios, yo los he recibido de gente del país y de gente del exterior, de la calidad de los trabajos que tenemos y sobre todo de la calidad de estudiantes eh, al presentar los trabajos, ¿no? Y me siento muy orgulloso de eso. Eso, por ejemplo, el último, bueno, fue en Santiago del Estero, que pasamos un lindo momento ahí, todos juntos, y compartiendo con otros investigadores, con otros estudiantes que habían viajado. Y después otras veces que he presentado trabajos, por ejemplo, en el exterior, siempre se sorprenden por el enfoque innovador o creativo que tienen muchos de nuestros trabajos. O sea, en el sentido de que hay preguntas. Mira, todas las investigaciones deben empezar por una pregunta, por un planteo de un problema. Es decir, eso es la clave. Y a veces lo más difícil de una investigación es que se te ocurran las preguntas. Y bueno, yo creo que eso en nuestro grupo se viene dando bastante bien y a veces nos ocurren preguntas que son interesantes y que cambian el paradigma de cómo se ha visto todo esto. Y entonces, bueno, ese tipo de cuestiones llaman la atención. Qué sé yo, el último congreso que fue el del año pasado, del Cono Sur, en algunos casos nos invitaron a hacer trabajos en conjunto con investigadores del exterior por el tipo de planteo que hacíamos en nuestra presentación, tratando de completarlo y hacer algo en conjunto. Y bueno, esas cosas son realmente muy gratificantes, porque de alguna manera te dicen bueno, que hay una parte de la comunidad científica que comparte lo que estás haciendo, que lo ve bien, que le parece bien. Bueno, eso la verdad que es una palmadita en la espalda que siempre viene bien. Bien. Y para la gente que nos mira, que no nos conozca tanto, eh, bueno, yo soy estudiante de medicina, digamos, la verdad que las personas que fuimos al Congreso en Santiago del Estero eran todos, si no recuerdo mal, estudiantes de medicina, quizá alguien ya estaba terminando la carrera, pero bueno, si se anotan al centro y pasan, digamos, los requisitos que contaba en el vivo anterior el doc, puede llegar a hacer que participen de experiencias así que la verdad que son muy, muy enriquecedoras, totalmente. Y volviendo un poquito más a la docencia,
hay una pregunta que es, ¿qué le gusta, qué es lo que más le gusta de ejercer la docencia? Si lo sabes, ¿no? No te tuteo en las Lo que más preguntas me porque gusta... las leo. Perdón, no te tuteo en las preguntas porque están escritas así. Y después cuando me doy Claro, cuenta, claro, hay que respetar lo que dice el autor de la pregunta. No, a se ver, vale mira, eso. la docencia, la verdad que es una pasión. Es decir, no podés hacer docencia si no amás lo que haces, si no te gusta, como en tantas otras profesiones que uno tiene la suerte de trabajar en lo que le gusta. Hay gente que tiene que trabajar por necesidad y yo tengo la suerte de trabajar en lo que amo, o sea que eso, bueno, hoy en día sobre todo es impagable. Mira, yo creo que lo más lindo de la docencia es cuando vos encendés esas llamas, cuando haces brillar esos ojos de las personas que están escuchando lo que vos estás diciendo. Cuando vos haces crecer el entusiasmo, es decir, cuando vos revivís esos corazones sobre todo de personas que están esperando algo, ¿no? Eso es lo más lindo de la docencia, porque mucha gente confunde docencia con ir a llenar un tonel, ir a llenar un barril, como con cantidad de conocimientos que uno coloca para llenar algo, o sea, inserciones. Mirá, cuando yo doy los seminarios, eh, siempre les digo que, bueno, que vamos a dar la clase de anatomía, pero que vamos a dar otras cosas más que no son anatomía. Precisamente hacer docencia se trata de eso, de encender velas, de prender luces, se trata de crear entusiasmos, de fomentar nuevas miradas, eso. Y cuando vos ves que de alguna manera eso se logra, eso te llena. Entonces, y la otra cuestión es que alguien podría creer que esto es algo repetitivo, que vos vas a dar la clase siempre de la misma forma, pero como la gente cambia, entonces las clases nunca salen de la misma forma, siempre son diferentes. Y además, hay un dicho muy común, por ejemplo, que a veces los padres dicen, pero si antes funcionaba así, ¿por qué no lo hacen igual? Bueno, precisamente porque la gente cambió. No se puede enseñar de la misma forma como se enseñaba hace 30 o 40 años. Y eso hay mucha gente que no lo entiende. Entonces, este es un mundo de innovación, de cambio. Y lo principal es eso, es darte la posibilidad de compartir algo que te gusta y entusiasmar a otros con algo que te apasiona. Entonces, cuando vos ves que de alguna manera esos ojitos que están mirando brillan, esos corazones palpitan o uno siente que palpitan de alguna manera aceleradamente, bueno, el premio ya está, es eso. Y bueno, el día que sienta que eso ya no está más, supongo que dejaré de hacer docencia. Por el momento no lo siento. Muy bien. No sentís la ausencia de esas cosas. Ok, bien. Te pregunto entonces, bueno, para vos, ¿qué características tiene que tener un gran docente? Y otra de las preguntas que hay es, más que nada quizás cuando empezabas a enseñar, si te ponías nervioso en las clases, ¿qué hacías para poder atravesar ese nerviosismo y estar más suelto? Bueno, ¿qué características tiene que tener un buen docente? Mirá, hay un libro que se llama ¿Cómo hacen los grandes profesores?, ¿no? Y ahí un poco se recogen las respuestas a esta pregunta. Yo creo que un gran docente es ese docente que conecta con el estudiante. ¿Qué significa conectar? Empatizar, ponerse en el lugar del otro. Es como hacer medicina y ponerse en el lugar del paciente, cosa que a veces los médicos no hacemos, o sea, no nos ponemos en el lugar del paciente. Bueno, acá es lo mismo. El buen docente tiene que tratar de sentir lo que le está pasando al estudiante que tiene un problema, que el problema puede ser no me animo a dar la materia, siento que no aprendo, soy tonto, siento que esto no es para mí, no sé si esta es la carrera mía, bueno. Entonces el docente que conecta arma siempre una experiencia de enseñanza-aprendizaje diseñada para poder acompañar o cumplir con eso. A veces los estudiantes creen que no saben, a veces se ponen muy nerviosos en los exámenes, y bueno, entonces hay que conectar, dar tiempo, escuchar, compartir el conocimiento y tener esa sensibilidad de querer ayudar en esto de compartir el conocimiento. Para mí esos son los buenos docentes.
Y con respecto a mis primeras experiencias, bueno, mirá, la primera vez que yo me paré frente a la mesa como ayudante de anatomía me había pasado, creo que los temas eran planimetría. Yo me había ido a la biblioteca de Gradós a estudiar el libro de Gali, bueno, como siempre me dispersaba y me iba. Bueno, y después al final llegué y bueno, no, era, a ver, no alcancé ni a decir no sé, ni el 10% de todo lo que había estudiado y preparado. Yo me ponía muy nervioso y me sigo poniendo nervioso. Uno se pone nervioso cuando le interesa lo que está haciendo, no es que uno deja de estar nervioso. Es como un actor cuando va a actuar, siempre siente un poquito de nervios antes de empezar. Eso crea la tensión necesaria como para conectar bien. Si vos decís, viste, todo te resbala, nada te importa. No, a mí me importa que las clases que armo, las experiencias que diseño salgan bien. Entonces siempre al inicio hay un poquito de nerviosismo. Obviamente manejable, un poquito de estrés sano. Y me acuerdo que una de mis primeras clases ya en el aula grande, en el aula de seminarios, estaba lleno de estudiantes, era una clase de nutrición. Yo me acuerdo que en ese momento la mayoría eran chicas, estoy hablando de hace muchos años, estaban hablando y hablando y hablando, y yo no tenía nada de experiencia, no sabía cómo hacer para que se callaran. Entonces, bueno, dije, por favor, silencio, qué sé yo, bueno. Y ahí escuché una bucheada, bueno, entonces me di vuelta, empecé a escribir lentamente, pensando cómo iba a reaccionar, porque digo, ¿y ahora qué pasa? Esto ya empezó mal. Y no, por suerte, bueno, dije, esto es un chiste, qué sé yo, y conectamos nuevamente, y anduvo todo perfecto. Me di cuenta ahí por primera vez que cuando uno escribe en el pizarrón, y sobre todo que, bueno, yo estaba tapando con la cabeza lo que escribía, los estudiantes muestran cierto interés por saber qué es lo que hay del otro lado, y entonces, bueno, eso hace que presten mucha atención. Y así de a poquito fui aprendiendo, pero siempre ya te digo, creo que la clave es conectar y querer ayudar al otro. Muy bueno. Esta experiencia de nutrición no la conocía, la verdad, no la habías contado todavía. No tenía. Sí, alguna vez la he contado, pero bueno, no por ahí ese día no la escuchaste. Claro. En relación a la anatomía, ¿cómo ves la anatomía del futuro? ¿Cómo pensás que debería ser? Mirá, es muy común en los congresos de anatomía que la mayoría de los anatomistas digan, mirá, la anatomía está muy viva, fíjate. Bueno, eso yo creo que no pasa en ninguna otra ciencia. Cuando uno repite a cada rato que la anatomía está muy viva, es probable que esté muriendo. A ver, yo creo que la anatomía que tenemos es una anatomía muy vieja, muy vieja. No digo que no sirva, pero está estabilizada. Si uno le pregunta a cualquier estudiante de anatomía, che, ¿qué hay de nuevo? No, sin anatomía. Me ha pasado ir a librerías y escuchar al lado decir, no, cualquier libro sin anatomía no hay nada nuevo. Y ese yo creo que es un gran error. La anatomía tiene mucho para cambiar, pero como todas las ciencias que han cambiado, y me gustaría dar un ejemplo por ahí que si hay estudiantes de medicina escuchando, creo que lo van a visualizar bien, es el caso de la embriología. La embriología durante mucho tiempo fue muy descriptiva en el sentido de anatomía del desarrollo, y al integrarse con la genética, generó una genética del desarrollo o una biología del desarrollo. Yo creo que la anatomía tiene que ir por el mismo paso. Y si la anatomía se estudia con nuevas preguntas, que no es seguir describiendo lo mismo, y le agrega nuevas técnicas, la anatomía va a innovar y va a cambiar completamente. Entonces, por ejemplo, en resumen, la anatomía tiene que integrarse con la genética y hacer una anatomía de distribución, por ejemplo, de receptores, integrada con la farmacología también. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vos el día de mañana, cuando le tenés que dar una droga a un paciente, vos necesitas saber si esa droga, por ejemplo, si tiene, no sé, receptores beta 1, ¿dónde están distribuidos en el cuerpo? Eso por ahí se ve en parte en fármacos, pero es un tema de anatomía. La distribución macroscópica de los receptores es un tema de la anatomía. La podríamos llamar anatomía química.
Bueno, de eso no hay nada en los libros de hoy. Una anatomía, por ejemplo, integrada con la fisiología, integrada con la química. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos con tractografía la distribución de los fascículos, los distintos componentes, y le agregamos lo que pasa en la clínica nos provee de problemas médicos, que no se sabe por qué pasan. Entonces, estudiar esa distribución macroscópica de receptores, estudiar lo que pasa en la clínica con nuevas preguntas, con nuevas técnicas, eso va a revolucionar la anatomía. Pero en la medida en que nosotros no lo hagamos así y sigamos con la descripción, etcétera, de hecho, uno de los trabajos de investigación que estamos haciendo trata precisamente de eso, de estudiar la cientificidad de los textos o la conjeturabilidad de los textos. Los textos de anatomía no tienen conjeturabilidad, no tienen cientificidad. Y eso es clave porque eso es lo que manda el mensaje, como diría Kuhn, de cuál es el paradigma en el que estamos parados. Mirá, otra de las cosas que pasó con, por ejemplo, en imágenes. Nosotros en imágenes desarrollamos una teoría para explicar en 3 paradigmas qué era lo que estaba pasando. Y entonces, claro, en un primer momento había un paradigma de la ilustración, donde vos ponías una radiografía de tórax, y bueno, era un libro de anatomía con una radiografía de tórax. Luego vino un tiempo de anatomía de la correlación. Para entender lo que veías en las imágenes ibas a estudiar el cadáver. Bueno, hoy en día yo creo que estamos en una anatomía de investigación-descubrimiento. Pero así como en el 2001 nos trataban de locos porque queríamos enseñar anatomía por imágenes, hoy en día estoy más convencido que nunca que con las nuevas técnicas imagenológicas nosotros vamos a innovar y desarrollar una anatomía del sujeto vivo, que tiene diferencias con el sujeto. Y no estoy diciendo que lo cadavérico no sirva, porque a veces cuando doy este mensaje, la gente piensa que es anticadáver. No soy eso. De hecho, tenemos todo un laboratorio que trabaja con cadáveres, o sea, pero creo que, bueno, la innovación viene por ahí. Perfecto, Doc. La verdad que súper claro. Y ya como para ir terminando también, ya estamos hace 1 horita y media. Y ahora son más de datos personales sobre algunas recomendaciones, por ejemplo, libros que no sean sobre medicina, sobre algo académico, que hayas leído, que te haya gustado y que recomiendes. Y también uno académico científico que recomiendes que no sea estos primeros que hablaste en el video anterior. A ver, mirá, libros, qué sé yo, no sé, son tantos que recomendar uno no sabría cuál decirte, qué sé yo. Hay muchos libros que me gustan. Por ejemplo, ahora, mirá, estoy leyendo este librito que me lo compré con el regalo que me hicieron ustedes, que se llama Las Señoritas. Es la historia de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX. La historia de esas maestras, por ejemplo, es la historia de todo, es increíble las cosas que hicieron, cómo fundaron esas maestras la educación argentina. Bueno, esas cosas me conmueven, por ejemplo, las historias, las biografías, me conmueven muchísimo. Después, por ejemplo, hay libros de neuro, como por ejemplo, hay un libro que se llama, bueno, lo tengo acá medio profundo, ¿Cómo aprendemos?, de Stanislao Dehaene. Ese es un libro también, por ejemplo, que Dehaene es un investigador francés que ha escrito varios libros sobre neurociencia. Después, por ejemplo, conté un libro de Favaloro, hay otro libro que trata todo sobre su paso por Estados Unidos, cuando desarrolló el bypass. Ese libro realmente es muy lindo. Como verás, son casi todos libros sobre historias, sobre biografías, bueno, porque esos libros yo creo que te inspiran a cambiar, te dan ideas, te sugieren cosas. Pero después, bueno, leo obviamente los libros de
de estudio que todos leemos, que tienen que ver con eso. Pero estos por ahí son los libros que estoy releyendo o leyendo ahora últimamente. Acá tengo también otro libro de Diego Golombek, el fruto también del regalo de ustedes, que se llama Las neuronas de Dios. Ese libro también es precioso, porque trata todo el problema de la religión, por ejemplo, y las ideas que surgen en el cerebro de ahí, etc. Este otro libro que te había contado de cómo hacen los grandes profesores, que es un libro viejo también de educación, que inspira mucho. Y después siempre estoy releyendo algún que otro libro de literatura o de ensayos, por ejemplo, que me gusta releerlos para repensarlos, ¿viste? Cómo están escritos. Qué sé yo, por ejemplo, Borges tiene montones de cuentos y de escritos. Hay un libro que son las obras completas. Yo tengo una edición vieja de MC y bueno, siempre agarro y releo cosas de... Y dentro de lo académico, algo para recomendar. Académico de medicina, ¿no? Principalmente. Bueno, dentro de lo académico, ¿qué sería? ¿De anatomía o de, no sé, o de... Sí, de medicina. De medicina. Sí, de medicina en general, claro. Claro, lo que pasa es que al preguntarlo así como académico, por ahí tiene que ser un libro puntualmente libro de estudio. Yo te diría que hay que hay que ver un poco cuál es la rama que le gusta a cada uno, porque si a vos, por ejemplo, te gustan, qué sé yo, las neurociencias, o estás en primer año, por ejemplo, hay un librito muy lindo, que se llama, es el libro de Bart Kiernan, sobre anatomía del sistema nervioso. Bueno, ese libro a mí me gusta mucho porque yo creo que es importante que los libros narren un poco cómo hicieron para descubrir las cosas, porque a veces nosotros creemos que uno va y encuentra cosas, ¿no? Es decir, uno va y encuentra la bacteria, pero primero, por ejemplo, a Pasteur se le tuvo que ocurrir que había un bichito que no se veía, que causaba algo, ¿no? Entonces, a veces los conceptos hay que inventarlos. El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, ¿no? Eso es así. Entonces, a veces, eso es lo importante del mundo imaginario. Hay que imaginar que algo está pasando y después ir a buscarlo para ver y tratar de corroborar esa hipótesis que uno tiene. Entonces, yo creo que en lo académico, no sé si decirte algún libro. De anatomía, por ejemplo, uno de los libros que a mí más me gusta, qué sé yo, hay dos libros que me gustan mucho, bueno, o más, pero no importa, pongamos dos. El Gray, que es tal vez el libro más científico, el Gray grande de 2 tomos, que es el libro más científico. Después, el Gray para estudiantes, que es también un libro muy lindo, que está relacionado con la clínica, junto con el Moore. Esos dos libros de anatomía clínica me gustan mucho. Y después, bueno, ya te digo, depende de la especialidad, no sé. Por ejemplo, en biología del desarrollo, en biología, un libro muy lindo es el Gilbert. El Gilbert es un libro, obviamente no se lo recomiendo a alguien para los fines del examen, porque es un libro enorme, pero es precioso. Bien. Bueno, y ya para ir ahora sí cerrando, que no sé si quieres hacer un comentario de qué le dirías a la gente que nos está viendo. Nada, libre, espacio, sin preguntas esta vez. Un espacio libre de reflexión. Nada, si fuese mira, tuyo. a ver. Yo no creo ser nadie para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Simplemente, por ahí, reflexionar sobre cosas que he aprendido y que a mí me han servido. Yo creo que hay que tratar de disfrutar la vida y ser feliz ayudando a otros. ¿Qué significa esto? Encontrar algo que te apasione, que te movilice. Cuando la vida no tiene un proyecto, cuando no tiene un sentido, te derrumbás. Entonces, lo primero es encontrarle un proyecto, un sentido a tu vida, que indudablemente no es el mismo proyecto para todos, es el tuyo. Como dijiste antes, siempre digo que no hay nadie igual a otro, así que no tratemos de imitar, tratemos en todo caso de inspirarnos en otro, sacar ideas de otro, pero nunca esas ideas hacerlas iguales, porque somos distintos.
cada uno le da la impronta personal a las cosas que hace. Entonces, bueno, eso, tener un proyecto, rodearse de gente, siempre digo que, y no es original la idea, pero la tomo de otros, que somos los libros que hemos leído, las películas que hemos visto, las charlas que hemos tenido con la gente con la que nos rodeamos, o sea, las personas que nos rodeamos, esas 5, 6, 7, 8, 10 personas con las cuales nos rodeamos permanentemente o hablamos a diario, son las que nos cambian la vida. Entonces, prestemos atención, qué libros leemos, qué películas vemos y de qué gente nos rodeamos, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Y después siempre la vida te devuelve lo que das. Nunca des pensando qué vas a recibir, sino disfrutar de lo que haces entregando algo. Y aunque no lo creas, la vida te lo devuelve. No sé por qué es así, pero es así. Y así que yo te diría que estas son las cosas que a mí me movilizan y que, bueno, si sirven y a alguien le sirvan estas reflexiones, bienvenidas. Pero no son consejos ni dictámenes sobre qué hay que hacer o no hacer. Bueno, Doc, muchísimas gracias por estar en esta entrevista y bueno, espero que a la gente le guste también. De parte de Bueno, todo el centro, gracias. sí, esperemos que haya servido. Al contrario, el agradecido soy yo y aquellos estudiantes que estén interesados, obviamente, en sumarse al grupo. Es un espacio abierto para todos los que quieran venir. Y algo que no dije, porque quizás no surgió en la charla, hay muchas cosas que no dijimos, pero no importa. Nuestro grupo es un grupo muy diverso, muy diverso. Con diversidad quiero decir que nos encanta particularmente, me encanta, que hay gente de todos los países, o casi todos, porque hay creo uno o dos que todavía no tenemos de Latinoamérica en nuestro grupo, y diverso en todo sentido, o sea, desde identidades de género, orientaciones sexuales, etcétera, y formas de pensar políticamente. Y bueno, y lo que me gusta muchísimo es que dentro de nuestra democracia, esta democracia que hemos creado, nos respetamos todos con nuestras diferencias y me parece que hemos construido un modelo realmente de mucha utilidad desde el punto de vista social, como institución social, como constructo social. Y bueno, y eso es fruto precisamente de la comprensión del otro, que me parece que a la larga uno lo va aprendiendo por convivir, lo que decía antes, por convivir en ese tipo de grupos. Y de eso me siento muy, muy orgulloso. Así que bueno, gracias Eva por todo esto, por haberte prestado voz que sé que no es fácil estar ahí coordinando todo, tenés gente que te ayuda, pero bueno, no es fácil. Un placer para mí. Bueno, listo Bueno, entonces. Recuerdo por última vez que hoy se inauguró la página del centro, cmn.com.ar. Ahí está parte de todo esto que dijo el doc, de los trabajos científicos y las cositas que hacemos. Así que bueno, listo. Muchísimas gracias, doc, en serio de vuelta. Y bueno, nos estamos viendo. un abrazo, chao. Otro para vos. Chao, chao.